Ok, listo. Ya comencé a grabar este primer espacio abierto de esta segunda semana del módulo número 2. Recuerden que comenzamos con esto desde el pasado 4 de julio y vamos a terminar el próximo 10 de julio, que es el domingo del 2022. Así que bienvenidas porque son mujeres. Acá les doy este espacio que tiene que ver con que va a ser un encuentro entre ustedes y yo, entre todas en general, para que veamos lo que es la bienvenida, objetivo, revisión de contenidos de lo que es esta unidad número 2. También dudas y comentarios que ustedes tengan respecto a las actividades, al foro, también si hay alguna duda con sus actividades de la semana pasada, con alguna duda que tengan sobre la plataforma o alguna duda en general. Si no me corresponde a mí, como de repente me preguntan acerca de administración o más soporte técnico, entonces ya yo les indicaré hacia dónde se dirigirán. ¿Ok? Entonces, el objetivo de lo que es esta sesión, o bueno, este espacio abierto, es que podamos intercambiar puntos de vista para construir el conocimiento a través de que podamos expresar comentarios y también resolvamos dudas. Porque recuerden, estos espacios abiertos no son para que yo esté únicamente por acá aportando acerca de lo que ocurre con lo que es la unidad, sino que ustedes también me indiquen qué fue lo que ya revisaron, de qué tienen dudas, si no tienen dudas, si van avanzando, no van avanzando, y podamos compartir esta información, en este caso, entre nosotras. ¿Y para qué más? Para que sus compañeros y compañeras que puedan ver esta grabación, entonces puedan guiarse para realizar sus actividades y de esta manera continúen o que las finalicen, o que las continúen, o que si tienen ahí algún error, vuelvan a enviarlas si es que ya tenían pensado hacerlo, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar. Aquí está, reglas de netiqueta. Recuerden, estas reglas de netiqueta ya se han ido utilizando desde lo que es el módulo propedéutico y también utilizaron desde el pasado módulo 1. Entonces, igual vamos a seguir ocupando durante estos espacios abiertos. También ven que se los recuerdo para que las ocupen en el foro aprendiendo y que de esta manera podamos participar de manera activa, pero también de manera moderada. Es decir, ustedes están aquí, ahora sí que somos 5 personas dentro de esta misma sesión. Por lo cual, para no interrumpirnos, lo que vamos a hacer es levantar la herramienta de la manita que se encuentra dentro de lo que es esta plataforma que es Teams, y que cuando ustedes levantan la manita, a mí de este lado me aparece un número a un lado de su nombre, y me aparece una manita levantada. Entonces, a partir de ello, yo voy dando el orden para que podamos participar y no nos interrumpamos mutuamente. Así como cuando ustedes están hablando, yo voy a respetar esa parte, ustedes también hacia mí y entre todas para que podamos avanzar con esta sesión de la mejor manera posible, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Alguna duda? No, ninguna, maestra. Ok. Entonces, continúo. Llegamos a la parte de los contenidos. Recuerden, esta tablita se las enseñé desde la semana pasada en el primer espacio de la semana número 1. ¿Por qué? Porque esta es la tablita que vamos a completar cuando finalicemos este módulo número 2 de la información al conocimiento. Durante la semana pasada tuvimos lo del contenido de la semana número 1 y ustedes elaboraron sus actividades integradoras con base a que pueden comunicar y aprender para lograr metas personales o lo que es llamado proyecto de vida, que a partir de la actividad integradora que fue mi historia y también a partir de la de conocerme a mí mismo o conocerte a ustedes mismas, pudieron ahora sí que conocer o reconocer áreas que quizá no estaban teniendo presentes o que a lo mejor en su momento sí tenían, pero quizá olvidaron. Igual las metas que pueden tener a corto, a mediano plazo, a largo plazo, y de esta manera pueden ir avanzando, determinando cuáles son los materiales que requieren para esto, es decir, materiales humanos, materiales en donde requiera algo económico, algún tipo de recurso tecnológico, todo lo que ustedes requieran para cumplir sus metas, ¿ok? Beatriz, ¿me apoyas apagando tu micrófono, por favor? Yo de este lado puedo escuchar ruido.
Gracias, Beatriz. Entonces, ahora, durante esta segunda semana, lo que tenemos es un nuevo tema y nuevos temas con una nueva unidad, que es la unidad número 2, leer y escribir para aprender. ¿De qué va a tratar esta? Ustedes, ya hay algunos que me entregaron actividades integradoras, son 2 las de esta semana, al igual que la semana anterior. La primera tiene que ver con selección de textos e ideas aplicables y la segunda tiene que ver con lo que es el resumen. Entonces, estas 2 actividades se van a entregar antes de lo que es el día domingo a las 11:59 de la noche del tiempo del Centro de México. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, porque si no lo hacen y viven en el norte, pueden estar pensando que apenas van a ser las 10 y en realidad por acá ya hay más tiempo, vamos adelante. Entonces, es para que lo tengan bien en cuenta y que no vayan a pensar que sí le están entregando en tiempo y forma, o que abran y que ya no les permite enviarla como a las 11, porque en el tiempo del Centro de México ya es más tarde. Entonces ahí es donde variamos con el horario, así que si son del norte, tengan cuidado con eso. ¿Alguna duda hasta este momento? Por el momento no tengo ninguna. Ok. Ahora, también hay algunas actividades que ustedes van a realizar durante esta semana. Perdón, tengo un poco de gripa. Durante esta semana es que durante la semana 1 también realizaron unos formularios. Igual, para esta semana número 2 van a ser 2 actividades formativas, que son cuestionarios. La primera tiene que ver con la escritura y la segunda con leer para comprender. Entonces, vamos avanzando con nuevos temas que van de la mano y que nos siguen aportando para que podamos desarrollarlos en nuestra vida cotidiana, o bueno, especialmente ustedes, pero no solamente en el ámbito académico, sino también en el social, en el personal, en el familiar y los ámbitos a los que a ustedes se les ocurra. Así que vamos a avanzar. Tenemos aquí algo llamado unidad número 2, que se llama leer y escribir para aprender. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Es que ustedes puedan leer diversos tipos de texto, porque no solamente existe uno, sino que varios, y que pueda ser no solamente una leída y ay, no comprendí o no me gustó, o no me llamó la atención, o leí nada más las primeras 2 páginas y no comprendí la historia, sino más bien que sea de manera eficiente, es decir, a través de diferentes técnicas se pueda comprender el texto que estamos teniendo como tal, porque durante sus actividades integradoras es lo que van a hacer, leer textos primero y llegar a la comprensión de los mismos. ¿Por qué? Porque se van a elaborar resúmenes. Los resúmenes son una de las estrategias que se pueden utilizar para la comprensión de textos. Entonces, si ustedes comprenden los textos que leyeron, no van a tener mayor dificultad para realizar estas actividades. Pero si para algunos es un poco más difícil llevar a cabo la lectura y están más acostumbrados a la escucha, que es lo que puede pasar con varias personas, entonces aquí quizá pueda haber un poquito de problema para completar la actividad. Y es de ahí de que ustedes vayan a estarse acostumbrando nuevamente a leer textos y que no son tan largos, pero que para algunas personas que no tienen el hábito de la lectura, que se puede desarrollar, entonces puede ser un poco difícil. Así que vamos a ir viendo cómo van ustedes con estas actividades, si ya avanzaron, si tienen por ahí algún bachecito con el que podamos guiar para que continúen avanzando mejor con sus actividades. Así que vamos a ver. ¿Alguna duda con lo que es el propósito de esta segunda unidad? No, ninguna, maestra. ¿Ninguna? ¿No, ninguna? ¿Las demás? ¿Beatriz? Ninguna, maestra. Ninguna. Ok. Entonces, continúo avanzando. ¿Susana? Hola, buenas tardes a todos. No, ninguna, tardes. maestra. Ok, gracias, Susana. Entonces avanzo. Vamos con lo primero, que es la lectura. Aquí atrás de mí, en el librero, si alcanzan a visualizarlo, tengo varios libros. Desde mi experiencia, como Keira, puedo decirles que tengo el hábito de la lectura porque influye mucho el que mi abuelito tiene bastante desarrollado el hábito
y a su vez mi mamá. Entonces, a mí me lo inculcaron desde que estaba pequeña, por lo cual conforme fui creciendo no se me dificultó tanto, pero ¿qué creen? No con todos los textos. Hay algunos textos o temas que no me agradan del todo y sí se me complica estar avanzando a lo largo de ellos. Si son temas que me interesan, avanzo rapidísimo, pero si no, se me va complicando ahí un poco poder avanzar. Para ustedes, y es lo que me gustaría que compartieran, ¿cómo ha sido este proceso de la lectura? Desde quién les enseñó a leer, por ejemplo, a mí mi mamá fue la que me enseñó a leer y lo fui mejorando también, pero para ustedes, ¿cómo fue este proceso de aprender a leer? ¿Fue su mamá, fue su papá, fue en la escuela? ¿Ustedes comenzaron ahí a ver o descubrir las letras? ¿Les gusta o no les gusta la lectura? ¿Prefieren los audiolibros? ¿Tienen algún tipo de texto que les guste? Esto lo vamos a ir platicando entre nosotras, así que comienzo con la primera pregunta. Acuérdense que en estos espacios abiertos, para que yo asigne esta puntuación, se requiere que haya participación, porque es esto, participación activa. Así que cuéntenme ustedes, ¿quién les enseñó a leer? ¿Lo recuerdan? Yo, ¿Mm? ¿Sí, Este, Beatriz? sí, a mí me enseñó a leer mi mamá, pero no me inculcaron como tal la lectura. Pero sí en lo Ok, personal sí me gusta leer. ok, muy bien, muchas gracias, Beatriz. Ahorita avanzamos con esa parte de qué te guste más leer. Ahorita vamos con esa primera pregunta. Gracias. Sí. Claudia, cuéntanos, ¿quién te enseñó a leer? Pues a mí me enseñaron en la escuela y me gusta mucho las historias, más que nada. Me gustan mucho las historias y Gracias. sí, igual no tengo mucho tiempo a veces de andar leyendo, pues, pero sí me gusta más lo que es las historias. Ok, muy bien, muchas gracias, Claudia. Susana, A mí me enseñaron en la escuela, igual no me inculcaron nunca, pero gran parte de mi calificación era leer. Entonces, tuve que aprender a, a fajazos, como dijeran los papás de antes. ok, muy bien, muchas gracias, Susana. Eh, Se me fue tu... Gema, cuéntanos. pues yo aprendí, y me lo enseñaron en la escuela nada más. Y casi no me gusta. Más me gusta oír. Uy, ok, muy bien. Muchas gracias a las 4 por su participación. Entonces aquí tenemos que la mayoría aprendió en la escuela y que aquí vamos cambiando un poco acerca de quién prefiere leer o quién prefiere escuchar, porque incluso la parte de la lectura sí suele, o la mayoría de los libros son así como tal un libro y vamos leyendo, es en vista, pero para muchas personas es que no les agrade tanto o no se sientan cómodos o cómodas o quizás sea el tema o algo vaya variando por ahí que no les agrade tanto de la lectura, pero para otras puede que sí. Entonces, algo que yo leía por ahí también tiene Ok, me parece que ya regresó. ¿Me pueden escuchar? Aquí me aparecía como que ya me estaba sacando de la sesión. ¿Pueden escucharme? La escucho. Yo sí la escucho. ¿Sí? Sí, sí se escucha. ¿Perdieron el audio en algún momento? O bueno, ¿perdí el audio yo? Sí, ¿Dejaron de maestra. escucharme en algún momento? Sí, Ok, incluso ¿hasta dónde me escucharon? a donde iba a empezar a narrar. Ok, entonces voy a mantener apagada la cámara a ver si así soporto un poquito más, porque para variar, bueno, se agradece la lluvia por los cultivos,
pero sí nos inestabiliza mucho la señal. Entonces voy a mantener apagada la cámara para que me funcione bien la presentación por un lado y por otro lado lo que es el micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, algo que les mencionaba es que no a todas las personas nos va a gustar leer por igual y eso también está bien. Solamente que hay que tomar en cuenta lo siguiente. No me gusta leer porque no me es agradable tener un libro o no me gusta leer porque no he encontrado un tema que me agrade o que me atrape tanto. Lo que suele ocurrir en la escuela es que en ocasiones nos colocan lecturas obligadas, que para muchas personas pueden resultar interesantes, pero para otras no tanto, sobre todo dependiendo del contexto. Hay personas que dicen, ah, bueno, la historia sí es interesante, pero no me gusta tanto, quizá prefiero la ficción. O hay personas que dicen, ah, sí, me gustan los libros, quizá de alguna historia de terror, pero me gusta más el romance, o viceversa. Entonces, cada una tiene que ir encontrando qué le gusta leer. Quizá no que se vaya a volver su hobby más favorito o su actividad por hacer todo el día, pero que si vayamos desarrollando el hábito de la lectura, porque, y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes están en este segundo módulo y que probablemente no estuvieron como todo este tiempo estudiando como tal, que se les vuelva a hacer un hábito y que en módulos siguientes no sea tan complicado realizar lecturas grandes, que es lo que va a pasar con algunos módulos como los finales del módulo 22 y módulo 23, donde van a tener que hacer investigaciones y que a partir de ellas van a tener que leer mucho. Entonces, ahí para que vayamos poco a poco avanzando sobre la lectura, pero que también ustedes descubran con base a sus gustos y preferencias qué es lo que sí leerían. Entonces, ahora voy con la siguiente, que una de ustedes ahí ya nos compartía la respuesta que les gusta bastantes historias, pero a las demás, incluso a Gema, que era la que nos mencionaba que le gusta más escuchar. Cuéntenme, ¿qué temas prefieren ustedes? ¿O qué tipo de lecturas prefieren realizar? Claudia. Como le platiqué, me gusta mucho lo que es los cuentos, las aventuras. Si son cuentos infantiles, me encantan. Y, por ejemplo, no sé, de investigación, por ejemplo, me gustó mucho la de La Dalia Negra. Me encantó esa y, o sea, no sé, tiene suspenso y tiene muchas cosas. Ok, suspenso también entonces. Gracias, Claudia. Gema. Pues a mí sería la informativa sería y Informativa. la literaria. Sí. Ok, ¿de literaria hay algún tipo que te guste en particular? Pues ahorita estoy leyendo lo que es El Principito. El Principito. Ok, muy bien. Muchas gracias, Gema. Susana, te escuchamos. Pues yo soy un poco más así como de tipo novela. Me gustan mucho los libros Ujú, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ujú. Y antes de empezar con las clases, fue el primer, de hecho es el primer audiolibro que escucho y se llama Pon el cielo a trabajar, que pues no lo terminé, pero sí me gusta también. Pon el cielo a trabajar. Ok, audiolibro. ¿Cuándo es que sueles escuchar estos audiolibros? ¿Mientras estás haciendo alguna otra actividad o te enfocas completamente en lo que es el libro, en estar escuchando? Casi siempre es en las noches. Antes de dormir, los empiezo a escuchar para ver si se me queda algo sufro mucho del tema de concentración, entonces trato de no estar haciendo otras cosas cuando voy a hacer algo para ver si así se me puede lograr quedar algo en la cabeza. Entonces, normalmente siempre es antes de dormirme, cuando lo escucho, pues.
Ok, con la mente despejada para enfocar tu atención en un solo estímulo a la vez, en este caso el audio. Ok, muy bien, muchas gracias, Susana. Este, a ver, ¿alguien más falta? Beatriz, ¿quieres compartirnos tu respuesta? Sí. Sí, pues a mí me gustan las novelas de amor, Ok, las novelas de amor. y leer libros de superación personal. Ok, muy bien. Muchas gracias también a ti, Beatriz. Sí. Ahora, entonces, acá los cuatro tienen temas diferentes que les gusta leer y también tipos de texto, porque la mayoría menciona literario. Yo comparto eso con ustedes, pero también mencionan un tipo de texto que es el informativo. En el informativo también nos vamos a encontrar características diferentes y también es lo que vamos a ver más adelante con ese tema. Así que en la lectura, gracias por compartirme su respuesta. Yo les comparto que a mí me gusta leer lo que son libros de psicología, pero también los que son literarios en donde hablan acerca de algún thriller, comprendiendo el comportamiento de una persona. También me gustan bastante los que son de romance, pero que tengan algún twist que sean más como de ficción o que tenga algo sobrenatural. Me gustan las historias de romance, he de admitirlo, pero siempre y cuando tengan este plus de que sea de otro mundo, que sean especies diferentes, algo así parecido, porque si no, el tema como que no es tanto de que me mantenga mucho la atención. Y aquí es donde les decía, a lo mejor sí a Beatriz le gustan las historias de romance, pero yo le coloco alguno de los libros que he leído yo y a ella no le agradan tanto, a lo mejor no lo va a terminar de leer. O sí lo termina de leer, pero igual y no lo vuelve a leer dos veces. De ahí a que cada quien también, así como se tienen películas favoritas, podemos tener libros favoritos que leamos una y otra vez y que no nos cansemos de hacerlo, porque es un tema que nos gusta. Entonces, en este sentido, vamos descubriendo que la importancia que tiene la lectura también es bastante alta. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de, fue audiolibro. Susana, ¿fuiste tú la que mencionó lo del audiolibro? Claudia, una de ustedes dos fue. Ok, tengo aquí un micrófono prendido, ya no. Yo estaba escuchando un audiolibro antes de las clases. Ok. Susana, perdón, sí, no recordaba si eras tú o Claudia. Ok, Susana nos mencionaba acerca del audiolibro. Entonces, los audiolibros aquí también nos aportan bastante en que la lectura es importante, sí, pero sí para Susana también puede ayudarle al tema de la concentración, lo que es el audiolibro, pero también va conociendo historias. Entonces, también es bueno que vayamos ahí viendo cuáles son las estrategias que podemos implementar cuando se trata de la lectura. Quizá ahorita a Claudia se le pueda complicar un poco, pero a lo mejor más adelante, con base a que va enfocando más su atención, va realizando estos ejercicios donde pueda concentrarse más. Entonces, el terminar un libro va a ser menos complicado para ella, o que vaya elaborando resúmenes o estas diferentes estrategias para comprender la historia que esté leyendo en su momento. Ahora, entonces, esta importancia también es grande por lo siguiente. Varias me mencionaban también durante las primeras sesión de la primera semana que tenían algunos problemas con la ortografía, con la redacción y la puntuación. Y ustedes no van a dejar de mentir, cuando estamos leyendo, de repente nos aparece una que otra palabra que está ahí un poco extraña y que a lo mejor no conocemos el significado. Por ejemplo, si yo les menciono la palabra efímero, ¿saben qué significa? ¿Alguien sabe qué significa efímero? No, Beatriz, maestra. No, Algo que es ok, pasajero. gracias. Algo que es pasajero. Exacto, gracias Susana. Y esta palabra yo la encontré hace algunos años, pero cuando la leí la primera vez fue como de efímero, ¿qué es efímero? Entonces ya tuve que ir al diccionario, buscarla, diccionario fue más virtual,
buscar ahí la palabra e identificar qué significaba. Porque si yo me seguía derecho con mi lectura, pero no identificaba qué significaba la palabra o para qué estaba ahí o qué quería darme a entender, entonces capaz yo entendía lo contrario, que efímero era algo duradero y entonces yo pensaba que el momento que estaban pasando era efímero, que era duradero y se estaban leyendo algo de romance, y iba a pensar que era para siempre cuando en realidad era lo contrario. Entonces, vamos descubriendo estas palabras que nos pueden ayudar a que cuando estemos redactando podamos ahí colocarlas también y darles un significado de acuerdo al contexto que estamos teniendo durante nuestro escrito. Otro ejemplo, ¿saben qué significa la palabra serendipia? Serendipia, ¿saben qué significa? No, maestra. ¿Alguien la ha visto por ahí? No, ¿Mm? es la La primera vez. palabra que... Ajá, ¿que la escuchas? Sí, Ok. Yo la leí por primera vez hace algunos años también, no tantos, hace pocos, pero no fue en un libro, fue en una publicación de la red social que es Facebook. Yo la vi ahí y dije, ¿qué significa serendipia? Igual busqué y ya entonces me apareció que esta palabra significa que es encontrar algo por casualidad, algo que no estábamos buscando, como cuando, no lo sé, van caminando alguna persona y se encuentran con alguien con quien de repente tienen una conexión, hablando de algún libro de romance a lo mejor, y parece que se conocen de toda la vida. No estaba planeado, a lo mejor fue muy casual, fue así como por, incluso pareciera que por accidente o por coincidencia, pero no estaba planeado. Entonces, después de que encontré ese significado y yo estaba leyendo mis historias, empezó a repetir mucho esa palabra. Y me di cuenta que si no hubiera buscado el significado, igualmente hubiera seguido de corrido con mi lectura y no hubiera identificado qué significaba o cómo podía yo incluirla dentro de mi lectura para darle un sentido. Entonces, ya después, porque a mí también me gusta bastante escribir, no historias así como tal, pero si yo puedo ir ahí escribiendo algo de que me pasó en mi día, entonces yo ya puedo colocar palabras como efímero o serendipia, en donde a lo mejor antes no significaban nada para mí, que yo las veía por ahí escritas y que no sabía el contexto, pero que ahora yo puedo identificarlas y puedo aplicarlas. Entonces, a la hora en la que ustedes también vayan realizando sus diferentes actividades integradoras, puedan incluir este tipo de palabras que vayan encontrando o que incluso que ni siquiera tengan que ser en el ámbito necesariamente académico, que estén platicando con alguien y que digan de repente, ah, la lluvia de anoche fue tan efímera que parece que ni ocurrió. Entonces, emplean la palabra efímero, que sería como decir, la lluvia pasó así como si nada, fue muy rápida y terminó muy rápido y que parece como que no pasó, ¿no? Pero no la incluyen únicamente en el ámbito académico, sino que la pueden ocupar en el ámbito social o en una publicación que hagan en una red social, cuando estén platicando con su familia o en el trabajo y van aplicando estas diferentes palabras que le dan más sentido a o el diálogo que estamos teniendo o a algún tipo de escritura que estemos realizando. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? No, ninguna. Ninguna, maestra. Ok, entonces, avanzamos. Ahora, cuando hablamos acerca de las estrategias para la lectura, de comprensión y crítica, ¿ustedes tienen alguna estrategia particular para comprender la lectura que están realizando? Por ejemplo, ajá, Gema. Yo hasta el momento no. Ahorita estoy batallando con eso. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces para que les mencione algunas. Beatriz, Claudia, Susana, ¿alguna de ustedes tiene una de esas o alguna estrategia que aplique?
Bueno, yo no sé si aplique, ¿verdad? Pero a mí me funcionó ahora Ujú. con estas lecturas Ajá. y yo me adentraba pues a la historia que estaba leyendo, me imaginaba que estaba dentro de la historia y que veía a los personajes de cerca, o sea, me metí tanto en la lectura y aparte que subrayaba, yo siempre trato de subrayar lo más importante para mí, para después repetirlo y de esa manera pues poder haber hecho mi resumen, pues. No sé si cuente como una estrategia. Sí cuenta como una en meterte entre los personajes también, pero una que destacas, que es la que nos ofrece la plataforma, es la parte del subrayado. Eso cuenta bastante como una estrategia, pero el que también te identifiques con los personajes y que te metas en la historia es bastante bueno porque se da un contexto más general de lo que estás comprendiendo tú. Ok, muchas gracias, Claudia. Ahora vamos con Beatriz. Bueno, yo leo porque me cuesta mucho comprender. ¿Mm? Trato de leer las veces que sean necesarias y igual yo utilizo una libreta para apuntar lo más relevante de lo que estoy leyendo. Una libreta para apuntar. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, acá tenemos todo esto en donde cada una va encontrando diferentes estrategias para aplicar en sus lecturas que les ayuden a comprender mejor lo que están leyendo. Porque de repente puede pasar para muchas personas, y no lo de ustedes específicamente, sino en general, que puede, y también a mí me ha pasado, que estemos leyendo un libro. Susana, ¿quieres participar? Es que la que habló primero fui yo, no soy Claudia. Ah, perdón, Susana, aquí me parecía que fue Claudia, lo siento. Ok, No hay cuidado. entonces, gracias por decírmelo. Entonces, continúo, perdón. Ok, cuando se trata de estas estrategias que aplicamos, nos ayudan para no perdernos en la lectura. No sé ustedes, pero en ocasiones cuando no hay bastante concentración de estar leyendo algo, lo que sea, incluso el periódico, estamos leyendo y avanzamos un párrafo, pero llegamos al final del párrafo y decimos algo como, ¿qué decía? Y entonces leemos otra vez. Pero si nuestra atención anda muy dispersa en que entre, va pasando el carro de la basura, que va pasando una ambulancia, que estoy pensando en algo que tenía que hacer y que no hice, o que tengo que hacer y que no, o que de repente quizá tengo bastante sueño porque no dormí bien la noche anterior, entonces nos puede desenfocar de lo que estamos haciendo. Pero el que tengamos, por ejemplo, el subrayado, que tomemos notas, nos puede aportar bastante a que sí comprendamos las lecturas y podamos llevar a cabo esta parte de algún trabajo final, como un resumen. Entonces, agradezco que compartan las que ustedes utilizan. Algo que también pueden hacer, además del resumen, puede ser un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, algo como un mapa mental, que de repente es mejor para algunas que son más visuales, quizá que puedan ir conectando algunas palabras clave, únicamente palabras y ya, no más, no como tanto texto, sino que nada más palabras, y que a partir de ello ustedes vayan guiándose con quiénes fueron los personajes principales, si es que estamos hablando de un texto literario, cuál era la idea principal del texto que estamos teniendo, si tiene sentido lo que estábamos leyendo con el título o no. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna, ok. Entonces, ahora, cuando hablamos del texto nos vamos a encontrar con que hay diferentes palabras. Cuando hablamos de un texto en particular es que van a tener palabras, es decir, si hablamos de un texto como, voy a prender la cámara, espero que pueda observarse. Tengo aquí un libro de ejemplo porque, como les mencionaba, a mí me gusta bastante lo que es el texto, pero los textos literarios. Entonces yo aquí tengo un libro. Se llama El Padrino y es de Mario Puzo. No sé si alguna de ustedes lo conozca, pero cuando se trata de este libro es que tenemos bastante intrigas, además no se desarrolla en un país como México.
sino más bien que habla acerca de diferentes culturas y que dentro de este nos vamos a encontrar con varios personajes que aportan a la trama y que además, nada más aquí tenemos la primera parte, pero que se ha desarrollado en lo que son las películas. Entonces, El Padrino de repente puede ser muy conocida de repente para algunas personas como película, pero yo lo conozco más como libro. Entonces, si vamos viendo las partes del texto o la estructura del texto, nos vamos a encontrar con que hay palabras, hay enunciados y hay párrafos. Entonces, una palabra, ¿cuál sería? Si yo abro mi libro y me voy a lo que es el primer capítulo, voy y encuentro una palabra. La palabra sería finalmente. Una sola palabra que me va a aparecer por aquí. Pero si yo hablo acerca de un enunciado, no me quedo con una palabra, van a ser un conjunto de palabras. Esto es, finalmente, mientras sorbía el enésimo trago, oyó que abrían la puerta. Entonces, no se queda solo en una sola palabra, me va a tener ahí un conjunto que forman una oración o un enunciado y que comienza a darle sentido a lo que estoy leyendo. Eso es lo segundo. Lo tercero tiene que ver más con el párrafo. Entonces, aquí quizás no lo observa mucho, pero si nos regresamos un poquito a esto que es propósito, la primera palabra sería leer. Y si hablamos de un párrafo, entonces ya sería todo esto que aparece debajo de propósito. Leer diversos tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para su comprensión y elaborar resúmenes a partir de la identificación y organización de las ideas principales. Entonces, ahí no solamente voy a tener un conjunto de palabras, voy a tener un conjunto de enunciados que a su vez me hacen un párrafo. Y ahí está parte de la idea central. Entonces, si yo leo aquí un párrafo, dice, finalmente, mientras sorbía el enésimo trago, oyó que abrían la puerta. Siguió bebiendo hasta que su mujer se plantó ante él. Le pareció hermosísima, con su cara angelical, sus espirituales ojos color violeta y su cuerpo frágil. En la pantalla, su belleza destacaba todavía más. 100 millones de hombres de todo el mundo estaban enamorados del rostro de Margot Ashton y pagaban por verlo en la pantalla. Entonces, ahí hubo una serie de enunciados que me conforman un párrafo y así es como yo voy viendo cuál es toda la estructura del texto. Pero que además de eso, además de los párrafos que nos vamos a encontrar dentro de cada tipo de texto, también nos vamos a encontrar primero con un título. Es decir, si hablamos del tipo de texto literario, yo me voy a encontrar con este y el título sería El Padrino. Ahí va a comenzar. Después nos encontramos con la introducción. La introducción se puede construir a partir de lo que es la idea general del texto que estemos leyendo y que incluso puede irse hasta la conclusión para que nos enteramos del resultado, que de repente lo pueden leer con algunos libros que comienzan con el final y que después se va desarrollando. Me voy explicando hasta este momento con esos dos, el título y lo que es la introducción. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, voy a seguir avanzando. Ahora, otra de las partes que compone este texto es que vamos a tener lo que es llamado cuerpo del texto o núcleo temático. Ahí es donde se desarrolla el tema que está planteando lo que es, en este caso, mi ejemplo, el padrino. Entonces, vamos a encontrar, ¿hay un padrino? ¿No existe un padrino? ¿Por qué se llama el padrino precisamente? ¿O quién es el padrino y qué función tiene dentro de el libro? Es un personaje principal, un personaje secundario que aporta a mi historia, que quita es un villano, es un héroe, ¿qué hace aquí el padrino o quién es? O a lo mejor es lo que queremos descubrir, quién es el padrino o quién se va a quedar con el puesto del padrino. Así vamos avanzando y durante el desarrollo vamos a encontrar entonces aquí en este libro en qué se basa o cuál es el núcleo central de lo que es nuestra historia. Ya nos dieron una introducción al principio, pero ahora vamos a lo que es el cuerpo del texto, en donde esta introducción se va a comenzar a desarrollar, porque tenemos entonces la última parte, que va hasta la última parte del libro, que es el final o cierre, en donde ya vamos a tener todas las ideas principales y vamos a recapitular o reflexionar acerca del tipo de texto. Repito, en esta ocasión con esto que es el padrino, es el texto literario. Entonces, aquí vamos a encontrar resultados.
Por un lado, si hablamos de literario, si por otro lado estamos hablando de algo como una publicación científica o de divulgación científica, entonces igual vamos a tener un título, como por ejemplo el calentamiento global. Vamos a tener una introducción. ¿Qué es el calentamiento global? Un desarrollo. ¿Desde cuándo ha comenzado o desde dónde surgió? ¿Para qué? ¿Qué soluciones les podemos dar? ¿Y cómo vamos a concluir? A lo mejor con algunos datos, con una recabación de todo lo que hablamos del calentamiento global y que se va a ir dando un cierre a esos temas que se tocaron a lo largo del artículo. Igual con cada uno de los libros, si ya estamos hablando del final, entonces también se tiene que ir cerrando. Para algunos y solo para algunos, cuando hablamos de algunas sagas, que son los libros literarios, entonces, o textos literarios, perdón, ahí nos vamos a encontrar con que hay otras partes, a lo mejor. Pero con algunos solamente es un libro y ahí el cierre se queda tal cual. Ya no hay apertura para que ocurra más, sino que se concluye y hasta ahí nos quedamos, ¿ok? ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda por acá? ¿No? Ok, entonces, Ninguna. muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Ahora, vamos a la última parte que es la del resumen. El resumen es lo que ustedes van a realizar con una de sus actividades integradoras, que justo se llama así, el resumen. Entonces, en esta actividad integradora 4, que es la del resumen, para comenzar tienen que poder identificar cuáles son ideas principales y secundarias, también tener lecturas de interés, pero acuérdense, porque me pasó en ocasiones anteriores. Si van a elegir un texto y también son para los que están, estas recomendaciones son para los que están viendo esta grabación, si van a elegir un texto, pero no es de libre elección, van a elegir de entre los tres que les sugiere la actividad. Uno es el de Jorge Ibargüengoitia, el segundo es el de Juan Villoro y el tercero es de Carlos Monsiváis. Entonces, ahí es donde por favor tengan en cuenta esto. Tampoco van a elaborar la actividad en blanco en un nuevo documento y a libre albedrío o así como ustedes se la imaginen a partir de lo que leen. No. Esta se va a elaborar a partir de un documento descargable que van a encontrar justo ahí en la plataforma. Si entran y van a la parte 2, dice descarga el documento, el resumen. Ahí van a hacer clic en el nombre de lo que es el resumen, se va a poner incluso en negritas y le van a dar descargar. Y a partir de ello es que ya les va a aparecer un documento que ustedes van a llenar a partir de lo que hayan leído y hayan comprendido. Finalmente, guardan el documento y le dan en enviar para que yo lo pueda calificar. Pero, ¿qué se puede hacer para hacer un resumen? Aquí primero hay que tener una lectura de comprensión. Para ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué es una lectura de comprensión según lo que ustedes tienen de idea? ¿Qué será esta lectura de comprensión? ¿Les suena o no? Entender lo que estamos leyendo. Entender lo que estamos leyendo, exactamente. Estas lecturas de comprensión se dan porque yo, Keira, no voy a tomar El Padrino, voy a darle una ojeada y decir que ya comprende el tema. A lo mejor ni siquiera sé quiénes son los sicilianos dentro de ese tema y yo ya dije que ya lo comprendí. Entonces, sí voy a comprenderlo siempre y cuando esta lectura me quede clara. Cuando yo ya vaya identificando más adelante cuáles son las ideas básicas, cuáles son las palabras clave, también voy a poder saber quiénes son los personajes. Ahora sí voy a entender por qué se llama El Padrino y si tiene sentido o no tiene sentido el nombre. Voy a comprender también porque el padrino actuaba como actuaba, porque sí, ahora que lo leí ya sé quién es el padrino, pero que también hay que comprender la cultura que se desarrolla dentro de este libro. Entonces aquí es donde cada una de ustedes, a través de sus lecturas, igual va a ir identificando eso. Si a la primera lectura o a la primera vez no queda claro, va de nuevo. Si lo que queremos es hacer la parte del subrayado, yo les sugiero hacerlo de la siguiente manera.
Si eligen uno en donde no estén quedando tan clara la información, elijan 2 o 3 colores. Uno que sea para ir subrayando lo que ya quedó comprendido, otro color para ir subrayando lo que más o menos se va comprendiendo del texto y otro color por último que sea para lo que de plano va quedando ahí como en incógnita. Y si queda ahí la duda, entonces lo buscamos en un buscador que puede ser Google o a lo mejor dentro de algún libro o algún diccionario, si es que es una palabra que no conocemos, pero que nos haga quedar más claro el tema para que sí sea en efecto una lectura de comprensión y que a partir de ello, entonces, en nuestro resumen, no se trate de que yo agarre este libro del Padrino, lo abra aquí, elija un párrafo y lo coloque. Abra aquí a lo mejor otras páginas, elija un párrafo y lo escriba. Aquí otro, o párrafos al azar y que vaya haciendo un solo escrito, sino que primero lo leo, comprendo y entonces ya voy seleccionando la información o las partes de información más importantes que conlleven a este resumen y que no sea de la nada, sino más bien que pueda estar ahí conformado con los datos reales, con los que sí se van comprendiendo y no solamente porque copié y pegué, sino que en efecto sí comprendí el texto y puedo dar a entender a los demás que sí lo comprendí a través de mi actividad, que puede ser el resumen. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta acá? No, creo que va Ninguna. quedando claro. Ok, algo que se sugiere también para hacer los resúmenes es lo siguiente. Si en la lectura están describiendo y la casa tenía color amarillo, rojo, naranja, azul, verde, morado, violeta, azul claro, también tenía color marrón, tenía color hueso, tenía color verde esmeralda. En lugar de ir redactando todos los colores, si no es un dato que aporte mucho, entonces pongo, y la casa era de diferentes colores. Punto. Entonces englobo todo. Si yo coloco, y entonces en la sala yo me encontré con que había una sala, había un escritorio, había una mesa de centro, también había a lo mejor, ¿qué será? Una sillita, estaba quizá un librero, estaba el mueble de la tele. Ya no voy a decir todos esos, sino que en mi resumen voy a decir, y en la sala había varios muebles. Entonces englobo que había varios, sí, pero no voy a ir describiendo uno por uno si no me está aportando mucho al resumen. Es decir, si esto no tiene que ver nada con lo que es la historia y no le da un giro diferente por no mencionarlos, entonces los englobo y así me ahorro espacio y entonces ya voy yo elaborando lo que es el resumen. Y por último, tengo la redacción clara, breve y precisa. Es decir, ustedes van a ir redactando, se va mejorando, claro que sí, pero para comenzar con esas redacciones, primero ustedes tienen que leerlos. ¿Esto qué es? Procuren de ser posible que tomen su texto, el resumen que ya hayan elaborado y léanlo en voz alta. Si a ustedes les queda claro, pero todavía tienen duda, dénselo a alguien más. Oye, mira, fíjate que hice esta actividad en la prepa que estoy cursando. O hice este resumen de un libro que acabo de leer. Me gustaría que lo leyeras. Puedes decirme que comprendes este texto que tengo. Se lo dan a la persona y si la persona no está comprendiendo gran parte o no tiene como preguntas más precisas a partir de lo que leyó, entonces quizá había que ajustarlo, realizarle algunos cambios para que quede más comprensible para las demás personas que los lean. Entonces, ahí es como podemos identificar qué tanta claridad tiene el resumen que estamos elaborando de esa lectura, porque ¿qué creen? Más adelante van a seguir realizando escritos y es importante que haya claridad, que sean bastante concisos, que sean breves y que sean precisos. ¿Por qué breves? Porque no se trata de que tomemos todo el texto que leímos y que lo copiemos y que lo peguemos, sino más bien que sea un texto más corto, pero que contenga todavía estas ideas principales del original. ¿Me explico? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario que tengan acerca de lo que voy mencionando de lo que es el contenido de esta unidad número 2? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran compartir con sus compañeras? En lo particular, pues me está retroalimentando. Ok. Gracias, Gemma.
Claudia, ¿tienes tu micrófono prendido? Te escuchamos. Sí, pues yo apenas voy terminando la primera actividad integradora. Y ahorita lo que está comentando, pues ya me estoy dando una idea de lo que se trata la actividad integradora número 2. Ok, muy bien. Gracias, Claudia. ¿Algo más? Ok, entonces, hasta acá terminamos con lo que son los temas de esta unidad número 2, pero sí les menciono algo que es de suma importancia. Como yo les mencionaba, hay algo que se llama rúbrica, es decir, cuando ustedes elaboran sus actividades integradoras, y esto también va para las personas que estén viendo la grabación, van a encontrarse con la rúbrica en cada uno de los espacios para entregar estas actividades. Van hasta el fondo. Se van a ir hasta el espacio que dice cómo se evaluará, que está arribita de donde ustedes le dan el clic para entregar su trabajo y les aparece, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Incluso pasan por encima de ahí el puntero y entonces van a encontrar con que se descarga un documento si le dan clic en la palabra rúbrica. Y ahí va a incluir los diferentes elementos que se toman en cuenta para evaluar sus actividades. Es decir, yo no les voy a colocar 100 solamente porque sí, o no les voy a colocar 60 o 10 o 20 o 80 porque sí, sino más bien que me baso siempre en esa rúbrica para ir viendo que sí, en efecto, ustedes cumplan con los requisitos que está pidiendo la actividad. Entonces, si por alguna u otra razón ustedes tienen duda de lo que están entregando o quizá quisieran cambiarle algo, pueden ingresar a esa rúbrica. Ahí están como todos los elementos que debería incluir para que ustedes se basen en la misma y puedan hacer modificaciones a su actividad solo si es necesario. Si no es necesario, no lo hagan, si ven que ya están ahí palomeando todo dentro de la categoría de experto, entonces está perfecto. Y ahí ustedes es donde van a ir entonces dándose cuenta de qué es lo que cumplen, qué es lo que les falta, qué es lo que pueden mejorar o qué es con lo que pueden tomar nota para realizar en las próximas actividades integradoras, como lo que siempre se va a estar repitiendo es la parte de la ortografía. Eso sí es inevitable, entonces es algo que ustedes no solamente se trata de que mejoren para una actividad integradora, sino para todo el módulo y por ende también a los módulos venideros dentro de este sistema de prepa en línea. Entonces, el resto de los módulos que les quedan, que serían 21, entonces ya ustedes van a ir trabajando esa parte de la ortografía. ¿Alguna duda con respecto a la rúbrica para revisar de sus actividades integradoras? Ninguna. ¿Ninguna? Ok. Entonces, lo último tiene que ver con algo llamado extensión de tiempo. Ustedes pueden solicitarla. ¿Cómo? Cuando hay a lo mejor una tormenta eléctrica, si se enferman, si tienen alguna emergencia familiar, si hay algo que no tenían contemplado y las toma desprevenidas y ya no pueden entregar la actividad, si se va la luz o pasa por ahí alguna emergencia que no les permite entregar la actividad, me contactan por favor a través de lo que es mi correo, que les dejé ahí en foro de novedades dentro de la bienvenida de la semana 1 y esta ocasión también la semana 2, pero ahí ustedes entonces van a ir mandándome un mensaje en caso de que no hayan podido entregar su actividad. ¿Para qué? Para que yo les habilite el espacio y puedan entregarla. Pero la condición es esta. Uno, tienen 72 horas para solicitarla. Es decir, los de la semana 1 que quieran su extensión, si están viendo esta grabación y son las 10 de la noche, tienen 2 horas todavía para solicitarla. ¿Por qué? Porque en estas 72 horas, entonces pueden mandarme este mensaje, solicitarla, se las habilito y ya ustedes la entregan. Si es algo ya mayor, entonces ya lo hacen saber para que lo consultemos ahí igual con la tutora por si pues, se vuelve a suscitar la misma situación. Pero en estas 72 horas también cuando ustedes me indiquen que quieren la extensión,
ya deben tener su actividad lista, porque usualmente les suelo dar unas horas para entregarla. Y si se pasa el plazo otra vez y no la entregaron porque apenas iban a hacer su actividad y me la habían solicitado el lunes, entonces si todavía no está lista, háganla martes o incluso hasta el miércoles. Ya si yo veo ahí la prórroga desde el día miércoles, entonces ya quizá el día jueves en la mañana les habilito el espacio para que lo entreguen. Pero sí es importante que cubran con ese requisito y que además ya tengan la actividad lista para entregarse. No que esté por hacerse, sino que ya esté lista para entregarse, que es diferente, ¿ok? ¿Alguna duda con lo que es ahora entonces la extensión de tiempo? No, ninguna. 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 Ok. Ninguna. Muchas gracias. Algo que les adelanto es que esta parte de que yo les brinde la oportunidad también es que solo va relacionada con las actividades integradoras, es decir, actividad integradora 1, la 2, 3, 4, en la siguiente semana 5 o 6. Pero yo no puedo habilitar espacio de las actividades formativas. Si ustedes no hacen lo de las actividades formativas, entonces ahí yo ya no voy a poder habilitarles otra vez el espacio. Eso sí es para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Si se les pasa el horario en el que tenían que hacer su cuestionario y me lo piden para el día lunes, yo ya no lo puedo abrir. Eso ya no tiene que ver con mi función como tal. Es decir, yo no puedo hacerlo aunque quisiera. Entonces ahí sí tengan especial cuidado porque si no lo hacen, se cierra y ya no van a poder elaborarlo. Con las actividades integradoras sí, pero con las actividades formativas que son cuestionarios, ahí sí no. ¿Ok? Entonces, para que vayan haciendo esta distinción. Y también recuerden algo, y no solamente va para ustedes, las que están dentro de este espacio abierto, sino también para los que están viendo este video. Si hay plagio, recuerden que hay oportunidad para entregar nuevamente, pero se pasa caso a tutora, por un lado. Por otro lado, si se vuelve a reincidir, entonces ahí ya se toman otras medidas, pero tengan en cuenta eso. El plagio es la última de la última de la última y es más, elimínenlo de sus opciones. Estamos viendo los escritos. Recuerden que las ideas son originales y podemos basarnos en las ideas de alguien más siempre y cuando le demos crédito. No se trata de que copiemos y pegamos y listo, ya lo hice yo. No, sino más bien que sí me baso en el trabajo de alguien porque me gustó bastante, pero solamente es eso, es a lo mejor tomar algunas recomendaciones, no copiarlo, no copiar todo el documento y pegar. Así que por favor eviten el plagio, porque si no, entonces ahí recuerden que hay bastantes consecuencias con lo que conlleva a su calificación. Ok, ahora sí, ¿alguna duda de lo que son las actividades, de lo que es la unidad número 2? ¿Dudas, dudas? ¿No hay ninguna? No. No, maestra, hasta ahí vamos. Bueno, voy entendiendo. Ok. Me alegra mucho saber que se va comprendiendo el tema. Ok, entonces, si ahorita no tienen dudas, acuérdense que ahí tienen mi correo, ahí me pueden contactar, o si no, a través de lo que es mi espacio de la mensajería dentro de la plataforma, ahí también pueden mandarme algún mensaje, si tienen alguna duda con la actividad o algo parecido, y yo ahí les voy a estar respondiendo. Ya de repente me han dicho, hay algunas personas que no han podido ingresar a los espacios abiertos por su trabajo, por los horarios que tienen. Entonces, igual, si ustedes quieren solicitarme un enlace de manera ahí en el mensaje o alguna duda o que ustedes no puedan ingresar la siguiente vez, pero que les quede una duda, me la hacen llegar a través de esos medios para que yo la resuelva en el espacio abierto y que cuando ustedes vean la grabación ya quede ahí la duda resuelta y tengan la información precisa para finalizar con sus actividades. Ahora, ¿alguna duda con respecto a esto? No, ninguna. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, solo déjenme, menciono sus nombres porque estuvieron participando por aquello de la puntuación. Gema, el usuario es el de Nicolás, ¿verdad? Sí, así es. Soy Gema. Ok, gracias. Gracias, Gema.
También estuvo Beatriz González, Susana Casillas y por último Claudia Ivette Saavedra, ¿cierto? Sí, maestra. Sí, Ok, muy bien, muchas gracias. Sí. Para los que ven estos espacios abiertos y aún están por ahí indecisos si ingresar o no, recuerden también que tenemos esta parte de agregar en la semana 5, es decir, una vez que finalizamos el módulo, 1.25 por cada espacio abierto al que ingresen y participen de manera activa. Recuerden eso, es participación activa, no es ingresar y quedarse al fondo sin mencionar nada. Ok, entonces... Muchas gracias por haber ingresado a este espacio. Les agradezco también por ver la grabación y que espero esta información les pueda ser útil para que finalicen con sus actividades en tiempo y forma. Es un gusto conocerles y escucharlas hablar también a través del micrófono. Me es muy grato que me compartan sus respuestas porque acuérdense, no solamente estamos aprendiendo, o ustedes están aprendiendo en este espacio. Yo también voy aprendiendo de ustedes y eso también es muy importante. Así que muchas gracias, les agradezco por estar acá y si tienen esa disponibilidad o el espacio, si se dan el espacio, las veo en lo que es el siguiente espacio abierto, que es el día viernes. Entonces ya les estaré publicando la invitación el día de mañana en el foro de novedades. También ustedes, si están viendo la grabación, ahí van a tener la invitación por si quieren unirse o cuentan con el tiempo para hacerlo, para que nos vayamos conociendo más. Ahora, ¿algún otro comentario que quieran agregar o alguna duda? Y si no, podemos irnos saliendo de la sesión para irla finalizando. Muchas gracias, me despido. A ti, Kema, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí le mandé un mensaje a su correo. Tuve problemas bueno, no sé si tuvo que ver mi Word, el documento que descargué, pero no me dejaba abrir el link de YouTube y en la hoja puse el de YouTube y puse el audio nada más, directo de Drive. No sé si Ok. haya algún problema. Como estamos a media semana, voy a revisarlo el día de hoy y si hay algún problema, yo te lo regreso por la retroalimentación para que puedas corregir tu documento. ¿Te parece? Muy bien, Y muchas ya si no gracias. hay, entonces el paciente va a aparecer. Sí, por nada, Oh, Susana. Buenas noches. gracias, buenas noches. Buenas noches a las dos. Hasta luego.